Hola amigos del mundo, este es el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo y mucha gente quiere saber acerca de la gran tribulación. Ellos quieren saber qué señales van a ver y cómo pueden salvarse de esta. Y lo cierto es que muchos quieren educarse por las razones equivocadas. Ahora, el querer saber del futuro no es una nueva idea. Es más, muchos cristianos han querido saber acerca de la hora de tribulación que vienen los cristianos más adelante. Vamos a ir a Mateo 24 y allí vamos a ver acerca de ciertas preocupaciones que los apóstoles tenían en aquel entonces y que es probablemente las mismas preocupaciones que ustedes tienen. Así que empezaré leyendo Mateo 24 en el verso 3 y leeré hasta el verso 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hay que tener cuidado porque van a haber muchos engañadores, incluyendo cristianos, porque esto es lo que está refiriendo de que muchos vendrán en su nombre. Y esto no es exclusivamente a cristianidad tradicional, es más, dentro de la Iglesia de Dios, en el 2008 tuvimos un ejemplo de esto. Y del remanente de la Iglesia de Sardis, hay muchos de ellos que se han vuelto preteristas, que dicen que los eventos de Mateo 24 aplicaban para en aquel entonces y no para los cristianos de hoy en día. Es más, aunque sea muy absurdo, muchos preteristas creen que Jesucristo vino en en el año 70. Pero por muchas razones sabemos que la gran tribulación no ha comenzado. Hoy vamos a cubrir algunos de esos señales que deben suceder. Y hay personas que no quieren saber nada acerca de profecía, pero Pablo inclusive él mismo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y es el verso 20, dice, no menosprecies las profecías. Pero bueno, muchas personas dicen que ellos solamente quieren saber acerca de Jesucristo o oír de Jesucristo. Pero si miramos Revelación capítulo 19, verso 10, dice que debemos orar a Dios porque Jesucristo tiene el espíritu de profecía. Profecía es importante porque dependiendo de cómo usted cuente una tercera parte o una cuarta parte o de cierta manera media parte de la Biblia tiene que ver con profecía. Y es que hay acciones que un cristiano debe hacer basado en ciertos eventos del mundo. Vamos a ver a Lucas. El capítulo 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Noten que dicen que velad por ciertos eventos que van a estar mencionados en Lucas 21, disculpen, o Mateo 24 y otras partes de las Escrituras. Y esto nos aplica a los cristianos de hoy, no solamente a los cristianos de hace 2000 años atrás. Ahora, un error en que muchas personas están atascados es creyendo que las profecías tienen que ver es todo con el pequeño estado de Israel que fue creado en mayo 14 de 1948 y fue reconocido a nivel mundial en mayo 1 de 1949. Y la cosa es que el mundo protestante cree que esta nación representa toda Israel. Pero si miramos a las escrituras, en particular Génesis en capítulo 48 y 49, por ejemplo, nos damos de cuenta de que el término Israel era para ser aplicado a los descendientes de Josué y hacer las 13 tribus. Y Dios separó las 10 tribus de Israel en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 31. Y esos de la tribu de Judá, que lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 20,
verso 20. Y la gran mayoría de las personas que se viven en Israel, ellos se llaman a sí mismos judíos. Por lo tanto, nosotros creemos que ellos vienen o descienden de la parte o de la tribu de Judea o Judá. Es más, fue profetizado que los judíos serían llamados Israel. Podemos leerlo en Isaías capítulo 48, verso 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llaméis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá. Y bueno, esto ya se ha cumplido. Pero si leemos Santiago capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Lo que esto quiere decir es que todos los israelitas no habitaban en Israel, en Palestina, en aquel entonces. Ellos estaban, bueno, desparcidos. Y la cosa es que muchos protestantes, ven escrituras donde hablan de que los hijos de Israel van a ser traídos a la tierra de Palestina, de los lugares donde están esparcidos. Pero ellos creen que esa escritura ya se cumplió. El problema con esto es que inclusive los mismos judíos, la gran mayoría de ellos todavía no están en Israel. Hubo un escritor protestante que dijo que el 93.5% de todos los judíos en el mundo terminarán en Israel para eso del 2012. Y bueno, eso es una estadística vieja, pero la cosa es que hay como alrededor de 14 a 18 millones de judíos. Y eso ni siquiera cuentan con los millones de descendientes de las otras tribus de Israel. Esas personas todavía no están en Israel. Y lo que hacen muchas personas, ellos leen versículos en Ezequiel 34 para justificar su punto de vista. Leeré capítulo 14, versos 13 y 14. Y yo los sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán sus apriscos. Entonces, ellos ven que judíos vienen de varias partes del mundo, incluyendo Rusia, inclusive África, obviamente las Américas, Europa, y dicen que la profecía se ha cumplido. Pero no es así, lean los versos 24 y 25. Yo, el Eterno, les seré por Dios, y mi siervo David, el príncipe en medio de ellos. David no está ahí con ellos. Yo, el Eterno, he hablado, y estableceré con ellos el pacto de paz. Imagínense, hoy en día hay mucho problema, hay mucho conflicto en esa nación, entonces ellos no tienen paz, esto no se ha cumplido. Y la cosa es que hay mucha mala información. Hay un protestante pastor que se llama Harry Walton y él ha escrito un libro donde dice que todo va a terminar el año 21. Obviamente utiliza escrituras, pero pues obviamente eso tampoco va a suceder o el mundo no va a terminar en el 2021. Ni tampoco en el 2021 va a llegar a esa utopía que habla Dios. Por ejemplo, leamos Jeremías capítulo 24, el verso 6, tal vez el 7. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón, para que conozcan que yo soy el Eterno, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Las personas en Israel no están viviendo sus vidas con Dios de todo corazón. Es más, en estos recientes tiempos, el Parlamento de Israel pasó una ley que dice que las personas no están obligadas a vivir una vida sexual de acuerdo a las moralidades impuestas en las Escrituras.
Ahora, los protestantes utilizan Mateo 24, versos 32 al 35 acerca del árbol de la higuera para identificar a Israel. Y dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el cielo y en la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, la cosa es que los protestantes, ellos dicen que la creación de Israel, el Estado de Israel en el 49, es el inicio de esta escritura. Esta escritura no dice que es una creación de una nación o la formación de esa nación. Pero bueno, la cosa es que teólogos protestantes como el doctor Jeff Walberton utilizan esta escritura y las otras equivalentes que se encuentran en Lucas y Marcos para decir que la escritura tiene que ver con la formación del Estado de Israel, pero en sí esto no tiene ninguna base bíblica. Es más, el Estado de Israel ya lleva formado más de 70 años. Y si miramos a Job, capítulo 42, verso 16, dice que Job vivió 140 años y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Bueno, si utilizamos la edad de él, la dividimos por 4 generaciones, entonces nos damos de cuenta que bíblicamente una generación es alrededor de 35 años. Ahora, si miramos Salmo 90, verso 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Bueno, de ese punto de vista, pues quedan como alrededor de otros 8 años para que la gran tribulación comience, si el punto de origen es 1949. Pero bueno, yo no creo que la gran tribulación va a comenzar en ese tiempo. Y es que así comenzarán los siguientes 8 años. La gran mayoría de las personas que estaban vivas en 1949 estarían muertas. Solamente tal vez un porcentaje muy menor de repente todavía estará vivo en aquel entonces. O mejor dicho, ese futuro. Pero bueno, regresemos a Mateo 24, verso 4, donde dice Jesucristo, tengan cuidado que nadie los engañe. Este engaño está conectado con el galope del primer jinete en Revelación capítulo 6, que él va a engañar a todo el mundo. El verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Este tiene que o está conectado con el segundo sello, que también está mencionada en Revelación capítulo 6. Estos sellos van a ser abiertos un tiempo antes de que comience la gran tribulación. Es posible que el caballo blanco comenzó a galopar en el 2008 y el caballo bermejo, que es el segundo sello, en el 18 o 2019. Y últimamente con esta cosa del COVID, hemos tenido una situación muy única que nunca ha pasado. Ahora, el final no llega inmediatamente después del galope de estos dos caballos. Leamos Lucas 21, versos 8 y 9. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y es que la Biblia no nos da nada para calcular el tiempo entre el galope de estos caballos. Pero sí me gustaría leerles algo en las notas de Barnes Notes acerca de este caballo rojo o bermejo. Y poder se le fue al que estaba sentado sobre el caballo y se le dio poder para quitar la paz de la tierra, que ellos se mataran los unos a los otros. Entonces, esto parece indicar que el periodo antes de este evento era con mucha tranquilidad. Y un evento es el que hace que haya mucha sangre derramada.
Y es que no debemos olvidar el tratado de paz que se menciona en Daniel 9:27 y que lo vamos a leer más tarde. Y es que creo que parte de la cabalgata de este caballo rojo, parte de este tiempo va a ser pacífico al principio. Un reporte judío publicado en Breaking News de Israel en julio del 2020 dijo que habían 10 razones por las cuales la Tercera Guerra Mundial podría suceder y lista la posibilidad de diferentes conflictos que pueden haber. Uno sería entre China y los Estados Unidos, otro entre China y India, Corea del Norte y Corea del Sur, Egipto en contra de Etiopía, o si no, Rusia en contra de los ucranianos, Lebanon versus Israel, tal vez Hamas versus Israel, o si no, Irán, Turquía, unidos en contra de Israel. Ellos creen que cualquiera de estos eventos pueden conllevar a la Tercera Guerra Mundial. No, ese no es el caso, pero sí esto es consistente con lo que Jesucristo escuchó o comentó. Dijo de guerras y rumores de guerras. Regresemos a Mateo 24, versos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Después de esto continúan con que las cosas se van a poner peores, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y también dice en verso 8, y todo esto es principio de dolores. Entonces van a haber muchos dolores que van a conllevar a la gran tribulación. Pero está pronosticado que la gran mayoría de creyentes verdaderos serán laodiceos. Por lo tanto, ellos no reconocerán las señales y no podrán escapar cuando la señal sea dada. Y por lo tanto sufrirán persecución, así como se menciona en Revelación capítulo 12, versos 14 al 17. Ahora, va a haber inflación en los precios de la comida y este evento está conectado con el tercer sello, que es el caballo negro. Aunque la palabra hambre no aparece en Revelación capítulo 6, de todas maneras Jesucristo la utilizó para identificar ese tiempo. La inflación de los precios de la comida va a suceder por diferentes factores. Unos de ellos son como en Europa, en Estados Unidos, que están imprimiendo dinero. También tratados de comercio y yo pienso que el uso extensivo de cultivos que han sido genéticamente modificados, porque pues como han sido modificados, bueno, son resistentes a ciertas plagas ahorita, pero ¿qué tal que salga una nueva plaga que afecta a todos ellos? Y cuando digo ellos, o sea, todas esas plantas que han sido creadas genéticamente o modificadas genéticamente utilizando la misma tecnología. Por lo tanto, esos cultivos pueden ser susceptibles a una falla o un ataque por una nueva especie que afecte una debilidad que sea compartida en todas esas plantaciones. La gran tribulación es el quinto sello. El cuarto sello es otro caballo que también debe suceder, bueno, antes del quinto sello. Leamos acerca de este cuarto sello, que es el caballo amarillo, en versos 8 y 9 de Revelación capítulo 6. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con todas las fieras de la tierra. Entonces, el tercero y el segundo sello, ellos matan, pero este parece que va a matar mucho más. Ahora, tenemos que tomar en cuenta el libro de Daniel, que yo creo que tiene que ver con la cuenta que lleva a la cuenta regresiva que lleva a la gran tribulación. Entonces vamos a Daniel. Muchos protestantes y muchas de las iglesias de Dios, ellos están esperando por un tratado de paz que se establezcan, pero hay un evento que hay que mirar antes de eso. Entonces, empecemos a leer en capítulo 9 de Daniel, el verso 26, vamos a leer al 28.
La segunda parte del verso. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y miramos a la historia, en el año 70 después de Cristo, el emperador Espasos y mandó al general Titus de Roma. Ellos destruyeron la ciudad y el templo. En verso 26 dice, el príncipe de un pueblo, entonces es un príncipe europeo, o mejor dicho, romano, para ser más correcto. Y ese príncipe va a hacer algo, leamos en verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En las iglesias es aceptado que el tratado es un tratado de 7 años, pero como va a ser roto en la mitad de la semana, entonces después del tercer año va a ser roto. Pero lo que yo creo es que cuando este tratado de paz se realice, muchas personas van a fallar a realizar que es el tratado que va a conllevar al tiempo de la gran tribulación. Parte de este problema es porque muchos no aceptan el gobierno de la iglesia, pero muchos creen que de una manera independiente van a poder identificarlo y eso no es consistente con la escritura. Ahora, les digo, este tratado de paz no se ha hecho, no se ha confirmado. Por lo tanto, asumiendo de que sucedieron los siguientes próximos par de meses, entonces la gran tribulación no puede ser antes del 2024. Ahora, quiero notarles que el príncipe que se habla en Daniel 9:26 y 27, este es referido como un rey en Daniel capítulo 11. En Daniel 11, él será el rey del norte. Es más, van a haber dos reyes en Daniel capítulo 11, o hay dos reyes en Daniel capítulo 11. También en el capítulo 11 nos damos de cuenta de que este rey del norte va a obtener mucho poder después del tratado de paz. Y este tratado de paz lo más seguro que va a suceder es después de un conflicto regional. Y si miramos Isaías capítulo 17, el verso 1, habla acerca de la destrucción de Damasco, y este evento parece que sucede antes de la gran tribulación. La ciudad de Damasco, bueno, ellos afirman que es la ciudad que ha existido por más tiempo en la historia de la humanidad. Bueno, no sé eso, pero lo que sí sé es que desde que Isaías hizo esta profecía, esa ciudad nunca ha sido destruida y vuelta en ruinas. Me gustaría notar que en el periodo de la Gran Tribulación, Europa va a controlar muchas riquezas y va también a controlar la gran mayoría de exportación, de comercio alrededor del mundo. Y en estos momentos los europeos están haciendo muchos tratados de comercio en el mundo y bueno, esos tratados están afectando a Estados Unidos y a las otras naciones descendientes de los británicos. Entonces, sí, es probable que van a haber guerras de comercio y bueno, sabemos que Estados Unidos va a ser atacado al principio de la Gran Tribulación. Ahora, en cuestiones de Europa, Europa se está alejando del efectivo y está utilizando más, bueno, dinero digital. Y en mi opinión, esto está acercándose más a Revelaciones capítulo 13, versos 17 y 18, donde, bueno, si una persona no cumple con ciertos requerimientos, su cuenta digital puede ser deactivada y por lo tanto no va a poder ni comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. También mencioné que en capítulo 11 de Daniel hablan del rey del sur y hay eventos que están moviendo las cosas para crear esta unión o este rey del sur. Es más, hay una ideología llamada la hermandad musulmana y ellos, la visión es ver una unión
de naciones, una supernación, por decirlo así, que vaya desde España por el norte de África, Medio Oeste y hasta Oceanía, y que todos ellos van a ser gobernados por una fe califate y que alguien que ellos esperan llamado un imán es el que va a ser un líder religioso que va a tener mucha autoridad sobre todo este territorio. Pero de acuerdo a profecía bíblica, ellos no van a tener España. Sí puede que tengan Morroco y parte de Sahara y desde ahí continúen hasta y posiblemente Irán y Afganistán y Turkmenistán. La verdad no sé qué tan grande va a ser porque la Biblia no indica en esas naciones que están lejos del Medio Oeste cuál va a ser su papel en ese rey del sur. Pero si vamos a Daniel capítulo 11 podemos ver quiénes van a estar asociados con ese rey del sur. En este verso se menciona una batalla en la cual no me voy a ir a detalles, pero en el verso 41 el rey del norte dice que entrará a la tierra gloriosa. Esa es Palestina e Israel. Hay que notar que Edom va a escapar. Edom es relacionado con Turquía y también van a escapar Moab y Amón, que estos son, bueno, parte de la península árabe y los jordaneses o parte de los jordaneses. También Egipto va a caer en verso 42, 43, también está mencionado y menciona a los libios y los de Etiopía. Aunque aquí dice Etiopía, el evangelista Brandon McNair, él correctamente dijo que más bien se refería a los cusitas, que son los descendientes de Cos, personas de piel morena, y es más seguro que es Sudán. Entonces, la Biblia está hablando de una confederación de naciones en el norte de África, que va, bueno, del norte de África y todo hasta Asia Central, o al menos hasta el Medio Oeste. Y eso es básicamente lo que la hermandad musulmana quiere que suceda. Y no es solamente ellos, también muchos árabes lo quieren y además el presidente actual de Estados Unidos, tanto como muchos otros presidentes anteriores, desde el presidente Henry Kissinger, ellos han querido que estas naciones árabes se unan. Y muchos en Europa también han querido que esta unión árabe de naciones musulmanas trabajen unidas. Por un periodo de tiempo, Turquía va a apoyar el rey del sur. Y eso es consistente con algunas decisiones que el presidente Erdogan de Turquía ha hecho en los últimos tiempos. Pero llegará un momento en que Turquía va a traicionar el rey del sur. Y eso es consistente con que Turquía va a escapar, como se mencionó en verso 41. También hay eventos que suceden en Daniel capítulo 11, verso 26, pero no voy a hablar de esas cosas porque ahorita el punto es hablar de las cosas que suceden antes de la gran tribulación y estos eventos que acabo de mencionar suceden después de la gran tribulación. Menciono el rey del sur porque, bueno, creo que se va a formar antes de la gran tribulación. Ahora, durante la cabalgata del caballo rojo, probablemente vamos a ver un ataque de las fuerzas iraníes y sirios unidos y van a causar daños en Jerusalén, en la nación de Israel. Podemos leer de eso en Isaías capítulo 22. Leeremos empezando del verso 6 hasta el 9. Bueno, Elam, que es una referencia a Irán, tomó Al-Baha con carros y con jinetes, y Kirk, que es una referencia a Siria, sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, eso significa que Dios le quita la protección a Judá. Y miraste en aquel día a la casa de armas del bosque. Veíste la brecha de la ciudad de David, que esta es la ciudad de Jerusalén, que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo.
Entonces, como vemos, Jerusalén va a ser dañada y es muy probable que esto va a suceder antes del Tratado de Paz. Ahora, no estoy 100% seguro en eso, ya que algunos de los eventos no son cronológicos. O me explico mejor, no son dados en un orden cronológico al cual lo pueda anclar. Temprano mencioné la destrucción de Damasco y cómo Israel será atacada. Es probable que una consecuencia de ese ataque es que Israel destruya Damasco. En Isaías 17, verso 3, también habla de que el socorro o la fuerza de defenderse de Efraín será quitada. Efraín, bueno, es Gran Bretaña y sus descendientes, incluyendo Estados Unidos. Al principio de la gran tribulación, ellos, bueno, van a perder y no van a poder defenderse. También de esa escritura podemos deducir que Damasco va a ser parte del rey del sur. Hay una profecía que muchas personas no miran y está en Habacuc capítulo 2 versos 6 al 8 y dice, no han de levantar todos estos refranes sobre él, el sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda. ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Esta escritura no le aplica a la pequeña nación de Israel en el Medio Oeste porque ellos casi no tienen deudas con otras naciones, pero Manasé, que es uno de los descendientes de Efraín, que es Israel, ellos deben mucho dinero. Y bueno, esto está hablando de la nación de los Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, también Canadá y Australia. En Estados Unidos, con el programa de flexibilización cuantitativa o con billetes de tesorería, que lo único que hacen es imprimir dólares. Y de esta manera continúan incrementando sus deudas. También leemos de un líder llamado el Rey del Norte. Esta es la misma persona que es el príncipe en Daniel 9. Y allí en versos 26-27, él es el que confirma el convenio de paz. Este mismo en Daniel 11, verso 39, dice que se hará de las fortalezas más inexpugnables. Hoy en día, las fortalezas más inexpugnables en el mundo son los Estados Unidos de América. Este mismo rey dice que colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Una vez Europa conquiste Estados Unidos, va a repartirle sus tierras. Muchos hoy en día piensan de los europeos y su fuerza militar como irrelevante, que no tiene importancia, pero eso está cambiando. Y es que Europa activamente quiere tomar responsabilidad de su propia defensa militar. Y ellos ya han creado un programa que se llama PESCO y traducido al español significa la cooperación de estructura permanente. Esta entidad fue fundada un año después de que el presidente Donald Trump tomó oficina debido a los comentarios que Donald Trump hacía en cuestión de que les iba a quitar el soporte a los europeos. Entonces los europeos están tratando de defenderse o crear un programa de defensa competitivo. En este momento, PESCO todavía está en su infancia y no puede asumir las responsabilidades de los Estados Unidos en cuestión de defensa, pero estas naciones están trabajando para lograrlo. Por eso es que líderes de Europa, como la primera ministra de Alemania, Merkel, o el presidente de Francia, Macron, han dicho que Europa necesita su propia fuerza militar para no depender de los Estados Unidos. Mucha gente no cree que esto va a suceder, pero la escritura es bien clara que Europa va a tener tanto poder. Y es más, en Revelación 13 habla de que las personas se van a maravillar porque ellos inclusive van a ver cómo van a poder derrotar a Estados Unidos, que se supone que es la fuerza más fuerte.
Me gustaría leer lo que Pablo escribió en Primera de Tesalónicos capítulo 5 versos 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estaréis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Y es que esto es consistente con lo que leímos o encontramos en Daniel capítulo 9 y capítulo 11, porque pues ese príncipe de Europa que va a declarar paz va a crear una falsa seguridad a todo el mundo de que hay paz, pero sabemos que 3 años después de haber declarado ese tratado de paz, él lo va a romper. O van a suceder eventos que hacen que ese tratado de paz se pierda. Y tristemente muchas personas van a estar engañadas, inclusive cristianos verdaderos. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 24. Leeré versos 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que preserve hasta el fin, éste será salvo. Noten que en este periodo antes de la gran tribulación, muchos cristianos van a ser testigos. Y esta escritura está conectada con Daniel 11, versos 33 al 35. Y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esta persecución será enfocada hacia los cristianos de Filadelfia. ¿Por qué? Porque ellos son los principales que van a estar explicando las cosas que están pasando con el Reino del Norte en ese futuro. Esta persecución no es solo limitada a los filadelfios, pero al principio va a ser el enfoque en filadelfios y muchos van a decir que ellos no son asociados con los filadelfinos. Y es probable que ellos van a decir, nosotros no creemos lo que ellos creen, nosotros no creemos en su sistema de gobierno de iglesia y por lo tanto no nos ponga atención a nosotros. Y de esta manera ellos creen que se van a escapar, pero no, eso no les va a funcionar. Ahora, concerniente al reino del norte, vamos a leer el verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Y es que después de que el pacto se declara, él mismo va a decir, sí hay paz, hay tranquilidad, pero es un engaño, porque él lo dice antes de atacar. También me gustaría recordar que en Europa va a haber una reorganización. Leamos Revelación capítulo 17 versos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces esta organización es un evento que tiene que suceder. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aunque no tengo certeza, pienso que la poca gente en Daniel 11:23 tiene que ver con estos reyes. Y hay mucha desinformación concerniente a esta reorganización. Las personas dicen que van a ser 10 naciones existentes. Pero no tienen que ser 10 naciones. También en Daniel 11:25 dice que este rey del norte va a tener una fuerza militar muy fuerte y en el verso 40 dice que va a tener muchos barcos.
Pesco, que mencioné temprano, está tratando de crear esa gran fuerza militar. Ahora, en cuestión de cuántos barcos es bastantes barcos, no lo sé, pero cuando chequé la página de internet dice que en este momento Europa tiene activados 513 barcos para la guerra. Después de que el Tratado de Paz de Daniel 9:27 sea confirmado, muchas personas, incluyendo nosotros, vamos a estar proclamando lo que está pasando y también vamos a estar proclamando el mensaje del reino de Dios, de acuerdo a Mateo 24, verso 14. Y pienso yo que eso va a enfurecer a ese rey del norte y eso va a iniciar la persecución de acuerdo a Mateo 24 versos 9 al 13 y también Daniel 11 verso 33 al 35. Y pienso que ese evento va a atraer mucha atención a la iglesia por un poco de tiempo y eso va, pienso yo, que va a ayudar a completar Mateo 24:14. Y ese verso dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo en lo personal estoy muy sorprendido que los evangélicos e inclusive los de la Iglesia de Dios en muchas partes no consideran este punto como algo que debe suceder antes de que el fin venga. Nosotros tenemos un libro llamado El Evangelio del Reino de Dios. Lo tenemos en muchos lenguajes, más de 100 lenguajes. Y la razón por la cual lo tenemos, bueno, es para educar a las personas, pero esperamos que cuando recibamos mucha atención, porque vamos a estar denunciando lo que el Rey del Norte va a decir, y vamos a exponer sus mentiras y eso lo va a enfurecer y bueno, como dije, creo que eso va a traer mucha atención a la iglesia, entonces las personas van a querer leer qué material nosotros tenemos y por eso estamos preparándonos para ese entonces. Y el rey del norte no le va a gustar que nosotros vamos a afirmar que él trabaja con el anticristo, que él va a traer destrucción primero a Estados Unidos y bueno, en sí a todo el mundo. Y que la paz que él afirma es una paz falsa. Hay personas que creen que Mr. Armstrong, él enseñó el Evangelio, el Reino de Dios y que él completó ese trabajo, pero no, el trabajo todavía continúa y cuando sea en aquel entonces va a haber un explote, pero va a ser un corto pequeño, de acuerdo a Romanos 9:28. Leeré de la versión Reina Valera de Gómez y dice, porque Él consumará la obra. Recuerde que obra tiene que ver con Dios entregando su palabra. Y la acortará, o sea que no va a durar mucho tiempo, en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Entonces el Señor planea hacer su obra en un poco tiempo e inmediatamente sigue con su justicia. ¿Quiénes Dios utilizará para hacer esta obra? Bueno, Daniel 11:32, la segunda parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por lo tanto, nosotros estaremos listos y disponibles para hacer aquella obra de tal manera como el Señor quiere utilizarnos. Regresemos a Mateo 24, esta vez el verso 15. Allí va a haber otra señal importante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, esta es la misma abominación de desolación que leímos en Daniel capítulo 9 o Daniel capítulo 11, verso 31. Y este evento es muy importante que Jesucristo hizo referencia a Daniel. Y este evento sucede antes de la gran tribulación. Iremos a Lucas 21, verso 20. Otra vez leeré de Reina Valera de Gómez. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción está cerca. Este verso es consistente con Daniel 11:31. Leámoslo. Y se levantará de su parte, este es del parte del reino del norte, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. La gran tribulación es un evento que sucederá después de este evento.
Entonces, resumamos un poquito. La gran tribulación no sucederá sino después de que se forme el rey del norte y el rey del sur. Y también después de que un príncipe, que después se vuelve rey del norte, asegure un tratado de paz en el Medio Oeste. Ahora voy al libro de Amos, capítulo 8, versos 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Eterno el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír de la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno, y no la hallarán. Hoy en día en el mundo occidental, especialmente con las pólizas de comunicación sin odio, ya inclusive algunas escrituras no se pueden hacer referencia porque son consideradas como odio, ya que condenan ciertos pecados. Ahora, la referencia que Jesucristo hizo en Mateo 8, el principio de dolores, técnicamente no comienza sino hasta que se destape el primer sello. Pero tomarán mucho más fuerza una vez que el falso profeta empiece a asumir su papel en un escenario mayor y mundial. En lo personal pienso que el falso profeta vive, pero él todavía no está empeñando su papel final. Claro, yo no estoy seguro de eso. Pero sí pienso que la generación que debe haber todas estas cosas es la misma generación que estaba cuando se abre el primer sello. Ahora, concerniente al lugar santo, su ubicación no es muy clara. El apóstol Pablo, que también es un profeta, él escribió en 1 Corintios capítulo 13, versos 9 y verso 12, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo obscuramente. Entonces, no tenemos derecho a una claridad 100%, pero sí sabemos que, bueno, de acuerdo a Mateo 4, verso 5, dice que Jerusalén es la ciudad santa. Y después de la resurrección de Jesucristo, en Mateo 27, 53, otra vez vuelven a referirse como la ciudad santa. Entonces, el lugar santo lo más seguro es en un lugar en Jerusalén, tal vez en el templo de la montaña o en el lugar donde el templo viejo estaba localizado o en un edificio que tiene partes del templo viejo o en un lugar donde los primeros cristianos solían congregarse. Y contrario a lo que muchos creen, yo no creo que hay necesidad de un templo grande o un templo establecido. Y si ellos construyen un templo, entonces Dios tendría que hacer ese lugar santo porque Dios es el único que puede hacer un lugar santo. A menos que, bueno, ellos construyan el templo en un lugar que Dios considera santo. No tienes que ir allí, pero en 1 Corintios capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo escribió que en la segunda parte del verso, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en Efesios, él escribió mucho más, Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en la época de la iglesia, el templo de Dios no es un edificio hecho por los judíos, sino es la misma iglesia, los miembros de la iglesia. Pero con eso en mente, el templo todavía era considerado santo, por eso en
Hebreos 9:25 se habla del lugar más santo. Entonces, puede que Dios considere ciertas partes de ese edificio como un lugar santo. Y bueno, hoy en día tenemos rocas que fueron utilizadas en la construcción de aquel templo santo de aquellos días. Y con esos días me refiero a los días en que Jesucristo vivió. Pero la cosa es que todas estas rocas y todas estas cosas han sido profanadas con ídolos y con diferentes conquistas a través de la historia. Por eso mencioné que Pablo dice, bueno, en ciertas cosas nosotros vemos un poco oscuro porque pues la verdad no tenemos la claridad o la certeza, pero como las cosas se acerquen vamos a tener más claridad. Ahora, otra posibilidad es que haya miembros de la Iglesia de Dios allá y que se congreguen. En el momento no tenemos una congregación en Jerusalén, tenemos correspondencia con algunos miembros ahí, pero no en sí una congregación. Y Jesucristo fue bien claro en Mateo 18, verso 20, que donde 2 o 3 se junten en su nombre, que Él estaría ahí en medio de ellos. Y bueno, como sabemos que Jesucristo dice que aquellos que están en Judea, que se vayan hacia las montañas, entonces sabemos que cuando estos eventos sucedan, van a haber cristianos verdaderos en el área. Quiero leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, que confunde a muchos protestantes e inclusive personas de la Iglesia de Dios. Dice el verso, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este sí puede ser un lugar donde los cristianos solían congregarse. Concerniente a los sacrificios, bueno, para poder detenerlos, los sacrificios tienen que comenzar o tienen que reiniciarse. Pero hay grupos que están tratando de hacer eso. Uno de ellos es el Instituto del Templo y el otro es la reconstitución de los Sanhedrins, que son grupos que quieren recomenzar los sacrificios. Ahora, lo que ellos están esperando es tener una vaca, una ternera roja. Y la cosa es que esta ternera pues obviamente no puede tener bebés, tiene que ser de 3 años y tiene que tener todos los pelos rojos o rojizos y esa es la que van a sacrificar. Que han encontrado 9, pero que la 10ª es la que supuestamente van a utilizar para sacrificar y purificar el templo. Y estos grupos ya han efectuado algunos sacrificios, ya han hecho algunas purificaciones, por decirlo así. Pero ellos quieren es empezar a hacerlo diariamente. Entonces sí hay algunos grupos de judíos que están dispuestos y quieren ver sacrificios diarios. Me gustaría leer algo que Herbert W. Armstrong escribió acerca del asunto concerniente a sacrificios, templos, abominaciones y el contador hacia la abominación. Desde el momento en que se quita el continuo sacrificio, considere esto por un momento. Esto no implica que se construirá un templo material en nuestro templo en Jerusalén. Parece implicar que los israelitas pueden restaurar el sacrificio diario 2 veces al día, posiblemente en el muro de las lamentaciones. Ahora, paro acá y me gustaría mencionar que en el libro de Ezra, en el capítulo 3, verso 4, allí comenta que cuando los judíos no tenían un templo, ellos de todas maneras hacían sus sacrificios. Y por curiosidad me comuniqué con los 2 grupos, los del Instituto del Templo y los Sanhedrins, y los 2 me comentaron que ellos están dispuestos a reiniciar los sacrificios, inclusive en un templo que podrían poner una carpa. Bueno, de regreso a Mr. Armstrong. La indicación es que los ejércitos de la bestia de Apocalipsis 17 entrando en Jerusalén, de acuerdo a Daniel 11:41 y Zacarías 14:2, detendrán este sacrificio diario y la abominación desoladora levantada. ¿Qué es esta abominación?
Esto se refiere a Daniel 11:31 y a Mateo 24:15. En Daniel 11:31, los ejércitos de Antíoco Epífanes estaban en Jerusalén, y algunos comentaristas lo han interpretado como Antíoco colocando una estatua de Júpiter en el lugar santísimo en el templo. No solo Mateo 24:15 también se refiere a esto, pero en un Nuevo Testamento paralelo. Lucas 21:20 habla de lo mismo, que Jerusalén rodeada de ejércitos. Este es el significado correcto de esta abominación. Son los ejércitos, no una estatua, lo que dejó a Jerusalén desolada. Desde el tiempo de Daniel 12:11 hasta la venida de Cristo serán 1290 días. Ahora, el versículo 12, bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días. Nunca antes habíamos entendido estos periodos de 1260, 1290 y 1335 días. Pero parece evidente ahora que se pronuncia una bendición sobre nosotros, la Iglesia de Dios, que esperamos y preservamos hasta los 1335 días y aproximadamente 1335 días antes de la venida de Cristo. Pero como nadie puede saber el día o la hora de su venida, probablemente no podremos saber el día exacto en que comienzan estos 1335 días. Pero aparentemente este es el momento en que nuestro trabajo o nuestra obra termina. Este será el momento en que aparecerá la Europa unida, el renacimiento del Sacro Imperio Romano medieval. Entonces seremos advertidos y preparados para ser llevados a un lugar de refugio y seguridad de la gran tribulación. 45 días después, los ejércitos de la bestia rodearán a Jerusalén. 30 días después, la gran tribulación probablemente comenzará con un ataque nuclear en Londres y Gran Bretaña, y posiblemente el mismo día o inmediatamente después en las ciudades de Estados Unidos y Canadá. La gran tribulación. Entonces nos daremos cuenta plenamente ese tiempo de la angustia de Jacob, del que se habla en Jeremías 37. Y el nombre de Jacob fue nombrado en los hijos de José, Efraín y Manasé, de acuerdo a Génesis 48:16. En este momento, 1/3 de la población de nuestras naciones morirá o habrá muerto a causa de hambre y las epidemias. Otro tercio morirá en la guerra. Nuestras ciudades serán destruidas, de acuerdo a Ezequiel 6, verso 6. Y el tercio restante será llevado a las tierras de nuestros enemigos como esclavos, de acuerdo a Ezequiel 5:12. Ahora, ¿quiénes son aquellos que van a poder escapar la gran tribulación? Bueno, para eso vamos a ir a Sofonías capítulo 2 y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Entonces, hay muchas personas que no les importa profecía, que tampoco les importa el gobierno de la iglesia. Muchos de ellos son independientes, que dicen que van a poder ver las señales por su propia cuenta. Esta escritura está diciendo que tenemos que congregarnos antes de que el decreto sea puesto en efecto. Y esto tiene que ser antes del día del Señor, antes de la gran tribulación. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. ¿Y a quién está dirigido este mensaje? Bueno, a los cristianos hacia el final de la época. Ok, leamos el verso 3. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad la justicia, buscad mansedumbre. Quizás
seréis guardado en el día del enojo del Eterno. Entonces, estas personas están buscando justicia, están buscando humildad. Ellos aceptan el gobierno de Dios a través de la iglesia. Y la obra tiene que ser de acuerdo a Mateo 24:14. Es más, recientemente enviamos fondos en Ghana para traducir los libros a una de las lenguas principales en esa área. Y entre más rápido se cumpla Mateo 24:14, más pronto vendrá el fin. Yo estoy convencido que un decreto es el que va a confirmar la abominación de desolación. Pero, ¿qué pasa después de eso? Bueno, continuamos en Mateo 16, disculpe. Voy a leer hasta el verso 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Parece que esta escritura indica que los cristianos van a estar localizados en Jerusalén para este entonces. Pero también puede ser que es solamente exclusivo para los cristianos que viven en aquel entonces en Jerusalén. Concerniente a la bestia y el falso profeta, ellos van a proclamar ser católicos. Obviamente van a hacer algunos cambios y ellos en sí no son católicos ellos mismos, pero pues van a utilizar esa organización para lograr sus fines. Pero bueno, continuamos con lo que Jesucristo sigue diciendo. Verso 19. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Aquí yo pienso que Dios le está pidiendo a las parejas cristianas en esta época que no tengan hijos porque pues va a ser muy difícil para ellos. No se me ocurre otra razón por la cual haya escrito esto o haya dicho esto. Lo que sí sabemos es que, bueno, una vez que el trato de paz se ha confirmado, y este trato de paz, por decirlo así, puede que sea hecho entre naciones del Medio Oeste, pero entonces, obviamente, este personaje europeo va a venir y va a confirmar el trato. Ese puede ser una razón como cual suceda. Y no creo que el tratado va a ser algo que sea muy publicado, porque parece que muchas personas como que no lo van a entender, muchos de los protestantes, inclusive muchos miembros de las iglesias. Solamente los filadelfinos, bajo el gobierno de la iglesia, es los que van a tener acceso a poder reconocer cuando ese tratado sea establecido. Y es que Dios solo le ofrece protección a los de Filadelfia en Revelación capítulo 3, versos 7 al 10. Leamos el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que han de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces Filadelfia va a tener protección, pero hacia el final la gran mayoría de los cristianos de la iglesia van a ser laodiceos, otros van a quedar un poquito de Tiatira, también remanentes de Sardis. Pero bueno, ahora vamos a Revelación capítulo 12, vamos a leer versos 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, como vemos aquí, la mujer en verso 12, que es un símbolo de la iglesia, es protegida, pero no es protegida en el cielo como vemos aquí.
es protegida en el desierto y es más, por eso es que la tierra tiene que abrir su boca en el verso 16 para recibir el agua que el demonio estaba utilizando para tratar de ahogar a esta iglesia. En verso 17, entonces el dragón se llenó con ira con la mujer, que es esa iglesia Filadelfia, y se fue a hacer guerra contra el resto, que es la gran mayoría de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que son, bueno, remanentes de la iglesia de Sardis y obviamente la gran mayoría que son los de la iglesia de la Odisea. Todos estos miembros que se rehusaban a pertenecer a la Filadelfia, a seguir el gobierno de Dios a través de esa congregación o de esa iglesia, entonces cuando ellos despiertan ya es un poco tarde y bueno, les toca la tribulación y por eso es que muchos de ellos van a sufrir. Muchos exmiembros de la iglesia en los 70 y 80 se les olvida que Herbert W. Armstrong en los últimos años él estaba poniendo énfasis en el gobierno de la iglesia. Hoy en día hay muchos miembros que llegan y descomulgan a otros miembros solamente por hablar con a familiares que pertenecen a otros grupos, lo cual no es bíblico. Y también tienen prácticas de bautismo muy diferentes y diferentes requerimientos que la verdad tampoco son requeridos. Algo otros, ellos sencillamente, bueno, están bien en ciertas cosas, pero no reconocen que la Biblia tiene la jerarquía, donde primero son los apóstoles, después los profetas, y así sigue el orden. Y también se rehúsan a orar con aquellos que Dios ha puesto en la oficina. Mencioné cuidado de no tener bebés en aquel entonces, porque una vez que ha confirmado ese pacto, pues ya la verdad que se sabe que viene pronto ese periodo de mucho dolor. Y es que también va a haber mucho estrés en ese entonces. Me recuerda a lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 7 donde él recomienda, bueno, inclusive que no se casen. Bueno, definitivamente ese tiempo va a ser tan estresante que es recomendable que una mujer no quede embarazada en ese tiempo, porque sea con embarazo o con un bebé muy pequeño, un niño muy pequeño, va a ser muy difícil. El verso 20 de Mateo 24 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Y bueno, debemos mantener eso en oración. Esperemos que el Señor nos escuche en esto. Y ahora sí viene el verso 21, la gran tribulación. Porque habrán entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este evento no sucedió en el año 70, como algunas personas afirman, y es un evento que es futuro. Tampoco el evento de Daniel 9, 26 y 27 ha ocurrido aún. Bueno, ahora me gustaría hacer un recuento. Entonces, en Marcos 13, 18, Jesucristo dice que habrán tiempos de dificultad y ese será el principio de dolores. Esto del COVID-19, bueno, esto puede contar como un principio de dolores. Todos los 4 primeros sellos deben ser abiertos y yo ya mencioné que es posible que en el 2008 el primer sello fue abierto y en el 2018-19 el segundo sello fue abierto. Y si no están abiertos, entonces definitivamente las semillas ya están sembradas. También sabemos que una nación que debe mucho, que tiene muchas deudas y continúa tomando deudas, va a perderlo todo. También sabemos que Damasco va a ser destruida y que la nación también va a ser atacada y va a sufrir daños por un ataque militar. Y estos eventos suceden antes de la gran tribulación. Ahora la secuencia de cuál pasa primero, la Biblia, bueno, no nos da bien las llaves
para poder descifrarlo, la secuencia. Una señal muy importante es cuando el tratado de paz del Medio Oeste se ha confirmado. No cuando el tratado se realice necesariamente, sino cuando el tratado se ha confirmado. Y un príncipe europeo va a ayudar a confirmar ese pacto, pero este pacto no va a ser muy claro. Muchas personas creen que el pacto va a ser bien claro, pero la cosa es que no va a ser así. Los protestantes, ellos creen algo llamado el rapto, y ellos afirman que el rapto va a suceder antes del tratado. Entonces, cuando el tratado suceda, ellos van a decir, no, ese no puede ser el tratado porque pues ellos todavía están aquí. De acuerdo a Daniel 11, 26, 27, el tratado que ellos van a hacer entre ellos va a ser un tratado de mentira. También sabemos que Europa se va a tener que armar y ellos van a tener que tener una fuerza militar muy grande. Europa también tiene que tener muchos barcos militares, ya los tienen, puede que van a tener más, para que también se detenga el sacrificio diario, el sacrificio tiene que reiniciarse. También sabemos que va a haber persecución y el Evangelio, de acuerdo a Mateo 24:14, tiene que ser proclamado en todo el mundo. Europa va a tener que ser reorganizada en 10 bloques, no necesariamente 10 naciones que existen hoy en día. Y también sabemos que basado en acciones del rey del norte, un objeto que hace desolación va a ser puesto en un lugar en Israel, bueno, en Jerusalén. También vamos a ver que los cristianos verdaderos van a continuar proclamando el reino del Señor, pero va a llegar un momento en donde va a haber hambre de la palabra del Señor. Y no sé, tal vez las páginas religiosas que no están conformes con lo que la bestia y su profeta enseñan van a ser canceladas o prohibidas. Y también de acuerdo a Zafanías, cuando el decreto se ponga, entonces los verdaderos cristianos, ellos se van a ir al desierto. Y unos días antes del comienzo de la gran tribulación, los dos testigos van a recibir poder para comenzar su obra. No hablé de esos detalles, pero sé que ellos mueren unos días antes que Jesucristo regrese, entonces lo más seguro es que ellos reciban el poder de hacer su obra antes de que la gran tribulación comience. Pero la gran mayoría de personas no lo van a reconocer a los dos testigos, sino hasta que ya es muy tarde. La gran tribulación va a comenzar primero eliminando a los Estados Unidos y a todos sus aliados anglosajones. Esta gran tribulación comenzará un periodo de 3 años después de que se haga el tratado de paz. El rey del norte va a confirmar paz y tal vez él lo va a hacer muchas veces, pero después de una de esas veces que él anuncia esa paz a todo el mundo es cuando él va a quebrantar ese tratado. Y por eso es que muchas personas van a tener esa seguridad falsa y no van a pensar que viene una invasión. Voy a leer cómo Herbert W. Armstrong pensó que la gran tribulación va a comenzar. Él dice que la gran tribulación comenzaría con un ataque nuclear en Londres y posiblemente el mismo día o inmediatamente el día después en Estados Unidos y Canadá. La gran tribulación es el tiempo cuando Jacob tiene su problema y Jeremías habló de esto en Jeremías 30, verso 7. Y que los descendientes de Jacob son Efraín y Manasé, de acuerdo a Génesis capítulo 48. En aquel entonces, una tercera parte de los americanos morirán por guerra y después otra tercera parte por hambre y enfermedades. Las ciudades serán destruidas y la tercera parte de personas que quedan, ellos van a ser llevados a las otras naciones enemigas como esclavos.
Me gustaría también mencionar que Australia y Nueva Zelanda son descendientes de Efraín. Por lo tanto, yo asumo que ellos también van a ser conquistados. Tal vez la conquista de esos va a venir de parte de un poder asiático como China. Por favor, no le crean a aquellos que dicen que la profecía no tiene valor. Vamos a leer vamos a Marcos, capítulo 13, versos 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es muy importante no estar durmiendo. Aquellos que están durmiendo se ven tibios. Hay que estar haciendo la obra del Señor, porque los que están haciendo la obra del Señor, ellos no están durmiendo. Porque estos van a saber cuando la abominación que habló Daniel va a estar en ese lugar. Y entonces ellos tendrán esa confirmación. Miren lo que Jesucristo dijo en el verso 37. Dice, hay que poner atención, hay que velar. Hoy he cubierto muchos eventos que van a suceder antes de la gran tribulación, pero recuerde, una de las cosas que debemos hacer es debemos unirnos para poder apoyar la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Si tú eres o perteneces a la iglesia Filadelfia, entonces vamos a obrar. Este es el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.